Gracias, Gustavo. Bueno, aguantaron hasta acá, falta la última, la más importante, el dueño de casa. Va a hablar un poco de esto que se está escuchando mucho, que cada vez está tomando más importancia, que es la red de BPA que se está formando acá en la Bolsa. Nos va a hablar el licenciado Ramiro Costa, que es economista, jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Dirige el área de estudios económicos, estimaciones agrícolas y el departamento de capacitación de la entidad. Participa de la red de buenas prácticas agrícolas integrada por numerosas entidades privadas en representación nacional y el sector público. Es miembro del programa de estudios en bioeconomía del CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Autor de numerosos trabajos de investigación, capítulos de libros, artículos periodísticos y conferencista en diferentes seminarios y congresos internacionales y nacionales. Forma parte de distintos espacios dentro de la entidad, con especial foco en el estudio de las cadenas de valor. Muchas gracias, Mario. Es un beneficio de ser dueño de casa, por lo visto, como ser dueño de la pelota. Nos toca cerrar o dar la última charla al menos, no cerrar. Así que muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha con este? ¿No? Bueno, sigo usando este. Vengo acá porque tengo unas hojitas con algunos datitos. Mario comenzó su charla diciendo que se sentía un poco raro por ser de Misiones. Yo me siento un poco más raro. Como se habrán dado cuenta, debo ser el único no ingeniero agrónomo en todo este salón. Así que espero no desentonar demasiado. La idea es contarles acerca de, o presentar en sociedad, en realidad, la red de buenas prácticas agrícolas. Es una red que hemos creado desde la Bolsa de Cereales, pero que no es de la Bolsa de Cereales, por el contrario, es de cada uno de los miembros. Pero lo interesante, antes de contarles de qué se trata esta red, me parece que vale la pena tomarme un minutito. Es una presentación corta, así que creo que no va a haber problemas con los tiempos, ya les aviso para que estén tranquilas allá. Decirles cómo nació la idea. En la Bolsa de Cereales hace unos años tenemos un área de capacitación, que también tiene su vinculación con el CEPIA. Tenemos un convenio, les aviso por si no saben, con posibilidades para tomar nuestros cursos con creo que es un 30% de descuento, con lo cual es una promoción bastante linda, ya les aviso. Y lo interesante es que cada alumno que pasa por nuestra área de capacitación, luego de tomar los cursos, completa una ficha donde es una encuesta donde nos cuenta qué le pareció, ¿no? Entonces evalúa al profesor, a la bolsa de cereales, los contenidos, qué tan didáctico fue. Y en la última parte de la encuesta hay un apartado para observaciones o para sugerencia de nuevos cursos. Y lo que surgía de manera sistemática era la necesidad, o que nos pedían cursos en buenas prácticas agrícolas, algo en lo cual no teníamos experiencia, pero que empezamos a notar que era una demanda muy consistente en el tiempo. Motivo por el cual convocamos a una reunión allá por abril, invitando a todas las instituciones y grandes empresas también que teníamos conocimiento que estaban trabajando en las buenas prácticas, para plantearles lo que nos había sucedido, que no era ni más ni menos que esto, y ver qué podíamos hacer, si podíamos colaborar, si existían actividades de capacitación a la cual nos pudiéramos sumar, o cómo hacer alguna especie de convenio de colaboración y no duplicar esfuerzos. Y lo que surgió fue algo muy interesante, porque en realidad todas las entidades que vinieron, y fueron muchas, en total son más de 30 entidades o miembros de esta red de hoy en día, que nos dijeron, sí, bárbaro, la verdad es que es interesantísimo trabajar juntos en términos de capacitación, pero no nos restringamos a temas de capacitación. Por lo visto nunca se había desarrollado una reunión donde todas estas entidades se juntaran e intentaran pensar cómo avanzar o cómo trabajar esta problemática de manera conjunta, de manera coordinada, tratar de pensar qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, dónde había oportunidades de colaboración, qué se estaba duplicando, qué es lo que se estaba diciendo lo mismo, pero quizás desde distintos enfoques, confundiendo o incluso hasta teniendo actividades contrapuestas. Y con ese sentido fue unánime la decisión de continuar, formalizar la creación de esta red y empezar a trabajar en temas que sean de capacitación, pero también en otros cuantos que fueron surgiendo como muy importantes. Me acabo de dar cuenta que me olvidé. Muchas gracias. Entonces surge de este modo la red de buenas prácticas agrícolas, que se presenta como un trabajo conjunto interinstitucional, como ven, creyendo que es un tema de sustentabilidad, tema prioritario respecto de la sustentabilidad. A la Bolsa, ¿por qué le interesan estos temas? La Bolsa siempre ha estado en sus 160 años trabajando en aquellas cuestiones vinculadas al quehacer agroindustrial, aquellos temas que son prioritarios, pero no solamente desde el punto de vista del comercio, siendo que esto es uno de los muy importantes, pero también en todo lo que tenga que ver y que entendamos que afecta a la competitividad. Entonces dijimos,
Son conocidas las proyecciones, al 2050, 9.200 millones de habitantes, hay que incrementar la producción de alimentos, no solamente producción de alimentos, también bioproductos, usos industriales. Ahora, atender ese desafío implica hacerlo con nuevas restricciones. Hoy la sustentabilidad es una condición necesaria, es obligatoria. Ya no podemos mirar para otro lado e incrementar la producción, hay que hacerlo bien. Y en ese sentido fue que entendimos que introducirnos de una manera mucho más profunda, apoyando de manera decidida la red, era clave para la institución. Y así se generó la red como un resultado de un proceso de diálogo entre las principales instituciones, entidades públicas y privadas, eso me parece que es muy interesante destacar, que ya venían desarrollando distintas actividades. En esta filmina claramente no se va a leer quiénes son exactamente los miembros o quienes participan de la red que hemos creado, pero si tuviéramos que organizarlas por grandes categorías, estas casi 30 entidades miembros, serían 17 entidades privadas, 5 organismos públicos, 4 cámaras, un consejo profesional, que es casualmente quien hoy nos convoca aquí en este salón, 2 universidades y consultores fundacionales, muchos de los cuales están hoy aquí presentes, así que la verdad también es motivo de orgullo el acompañamiento que tenemos en esta materia. Nos quedó mal el título por lo que veo. Hay un consenso sobre la relevancia de las buenas prácticas. Las instituciones que integramos esta red entendemos que constituyen un instrumento estratégico para atender adecuadamente los desafíos, los que le planteaba. Todos, absolutamente todos, teníamos la misma visión de distintos lugares y no necesariamente nos habíamos puesto de acuerdo antes en cómo avanzar en la implementación, en la difusión. Y es por eso que cuando pensamos, bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la red? Se planteó, por un lado, crear mecanismos de intercambio de información entre los miembros. Es clave entender qué es lo que está haciendo nuestra institución amiga, que la que está al lado, la que no necesariamente conocemos, o con quien no tenemos necesariamente una habitualidad en las conversaciones o en el intercambio. Armar un espacio de diálogo interinstitucional basado en la confianza también. Eso es fundamental. Eso, yo creo que si pensábamos que de esto se podía lograr algo bueno, eso necesariamente era creando primero un ámbito de confianza entre las partes en la cual pudieran transmitir qué se estaba haciendo, cómo se puede colaborar, y por eso era fundamental la cooperación de los miembros, que fue evidente desde el primer día, ¿verdad? Entonces, si tenemos que dividir en 2 grandes ejes esos grandes objetivos, es, por supuesto, que promover la implementación de las buenas prácticas agrícolas en Argentina, pero también entendemos que hay un desafío de comunicar a la sociedad sobre la importancia de su implementación y la relevancia de la actividad agrícola en general. Algo que hoy está puesto en dudas, todo el tiempo leemos en distintos medios, en distintas formas, ataques a la actividad agrícola por lo que se hace, por lo que no se hace, por lo que se piensa que se hace y por cuántas otras cuestiones, ¿verdad? Entonces deberemos atender desde la red estos 2 grandes puntos. ¿Y cuál es la forma de trabajo de esta red que se está implementando? Es trabajar en comisiones. ¿Por qué? Porque cada reunión mensual que teníamos nos encontrábamos con una cantidad de temas en agenda que nos imposibilitaba avanzar de manera profunda en cada uno de esos temas. Entonces, al principio, quizás, en la primera etapa en la cual íbamos conociendo qué hacía cada institución, era relativamente sencillo, porque era presentar lo que hacía uno, lo que hacía otro, lo que hacía otro. Pasada esa primera instancia, y entendiendo los desafíos que había que trabajar en conjunto, se fueron armando los distintos temas. Cuáles van a ser las líneas de trabajo que ahora las vamos a presentar, y que son esos grandes 4 puntos. Buenas prácticas en las cadenas de valor, lineamientos legales y normativas, capacitación y comunicación. Y en los 7 meses que llevamos trabajando, logramos crear una comisión para cada uno de esos grandes temas. Y ya hoy podemos decir que hemos tenido resultados que son reales, son avances concretos de cada una de las comisiones. Quizás el que ha avanzado con más fuerza, evidentemente, era lo que estaba en la superficie como de mayor necesidad, donde había mayor inquietud por avanzar en esta línea, era el vinculado a las buenas prácticas en las cadenas de valor, trabajando en un documento base sobre las buenas prácticas. Un documento que fuera algo así como las directivas y los requisitos generales, que todos estuviéramos de acuerdo, que hubiera un consenso respecto de cuáles son las directivas y requisitos generales. Ya no de una entidad ni de la otra, sino de las 30 en su conjunto y puestas de acuerdo. Por eso avanzar en cada uno de los puntos, y a lo largo de la jornada de hoy hemos visto la cantidad de temas que abarcan las buenas prácticas, se podrán imaginar la dificultad en lograr esos acuerdos. Pero la verdad es que toda esta comisión en particular, y con todos sus miembros integrantes, que la verdad es que son casi los 30, porque ha generado mucho nivel de actividad, han trabajado de manera muy profunda en esa definición y han avanzado muchísimo, y hoy estamos llegando casi a poder decir que tenemos el documento final casi terminado. Calculamos que hacia fin de año lo vamos a tener listo.
y se trabaja sobre los contenidos, sobre las definiciones, sobre directivas generales, manejo del suelo, del agua, los sustratos, manejo de fertilizantes, selección y producción de material de propagación y cultivos, gestión de los recursos humanos, manejo integrado de plagas, manejo y aplicación de fitosanitarios, etcétera. Pero también se trabaja en cómo se lo presenta, porque entendemos que la normativa, la fría letra de la legislación, muchas veces es muy dura o de difícil entendimiento por parte de las personas. Algo de esto escuchábamos recién cuando se hablaba de cómo se presenta a la población que produce hortalizas en Argentina. Entonces se trabaja mucho en el contenido y en el cómo se expresa. Y en ese sentido el gran trabajo y esfuerzo en este trabajo, la verdad es que me parece que es algo de destacar y que va a ser algo de verdadero valor agregado respecto de la red a lo que teníamos antes de la misma, ¿verdad? El segundo punto es lineamientos legales y normativas. Es una comisión que lo que ha realizado hasta el momento es distinguir cuáles son las grandes bases de datos que unifican o que publican o que congregan, digamos, la legislación tanto nacional como provincial como las municipales. Entendíamos que hay muy buenos trabajos de distintas instituciones, pero que estaban repartidos en distintas páginas web y no necesariamente todo el mundo sabe de su existencia. Entonces el primer logro de la comisión fue integrarlas en una misma página web, que va a ser de pronto desarrollo, ya dentro de poco vamos a poder a conocer el link, que todavía no lo tenemos terminado, pero con un objetivo de máxima aún más ambicioso, que es transformar estas bases de datos, que son independientes, pero que ya están unificadas en un mismo lugar, en una única base de datos. Con lo cual, el usuario final, quien tenga interés en las buenas prácticas, al poner cualquier cadena de búsqueda, cualquier palabra de búsqueda, aparecerá automáticamente el mejor resultado de cada una de estos buscadores. La tercera área es la de capacitación. Ahora voy a mostrar en detalle. Hay un mapa, trabajamos sobre la difusión y cooperación de las capacitaciones de las organizaciones. Este se puede ver como el origen inicial que teníamos en la red, pero que ahora ha mostrado otro avance concreto. ¿Y cuál es? Casi todas las entidades que trabajan en esta red son muy activas a la hora de generar distintas capacitaciones para los distintos usos y distintos públicos que tienen las buenas prácticas agrícolas. Ahora bien, no necesariamente todo el mundo conocía lo que estaban haciendo los demás, o no necesariamente todas las áreas que implican las buenas prácticas tenían una buena cobertura o regional o temática en términos de los distintos cursos. El haber logrado unificar todo en una única página, en una única base de datos, permitió de una manera muy sencilla, visual, identificar en qué zonas había muchos cursos, pero en qué otras zonas había muy poco, qué tema en particular tenía muchísimos cursos, pero qué otros temas también muy importantes tenían muy poca cobertura de cursos, y qué tipo de público objetivo estaba teniendo proporcionalmente más cursos que otros, ¿no? Entonces ese análisis me parece que es muy rico para en el futuro pensar desarrollos de capacitaciones en cooperación o no necesariamente, pero atendiendo a aquellos lugares que han quedado como en blanco, ¿no? O por lo menos no tan bien cubiertos. Y por último, la actividad de la Comisión de Comunicación, que entre uno de sus grandes logros es haber armado este PowerPoint, a quien estoy muy agradecido. Están trabajando en un plan que contempla el desarrollo de los distintos canales de comunicación, como por ejemplo el desarrollo de la página web, folletería en general, el logo y los contenidos de la misma, sobre todo en esa adaptación que yo les decía, de transformar la fía letra que aparece generalmente en la legislación o los documentos técnicos en algo entendible por todos. Esto es simplemente para mostrarle rápidamente cómo se busca o cómo pretendemos que se pueda ver el tema de los cursos de capacitación que se desarrollan a distintos miembros. Es un buscador que tiene para elegirse bien por tema, y en tema me refiero, por ejemplo, se abre un menú desplegable, uso responsable, el tema de envases, toxicología, aplicaciones, curso para aplicadores, protocolos Global Gap, etcétera. También se puede filtrar por destinatarios, quiénes son los objetivos, aplicadores terrestres, productores, profesionales, estudiantes, o incluso por fecha. ¿En qué fecha quiero tomar tal curso? ¿Verdad? Entonces lo que aparece luego es un mapa de la República Argentina en el cual van a aparecer con este loguito o con cualquier otro, tenemos que ver cuál será finalmente, cuáles cursos cumplen con los requisitos de ese filtrado que hicimos anteriormente. Si queremos tal tipo de curso para tal público destinatario en tal fecha, aparecerán las distintas opciones, uno hace clic y le aparece dónde es, a qué hora, a qué lugar, datos de contacto y de cualquiera de la entidad miembro de estas 30 que son parte ya de la red de BPA. Por último, tenemos también formado una biblioteca digital, como probablemente todos ustedes sepan, incluso mucho mejor que yo. La cantidad de documentos técnicos que existen respecto de las buenas prácticas agrícolas son enormes. Y nuevamente,
o es un experto buscador vía Google o vía algún estudio que haya hecho particular, sino es muy difícil conocer dónde están todos. Lo que hemos hecho es una página en la cual intenta integrar a por lo menos los principales, más importantes, estratégicos que existen en este momento, y armar un buscador en el cual primero uno elige qué tipo de institución le interesaría estar revisando sus documentos, y luego qué tipo de documentos quisiera ver, si son todos PDF, videos o los links en caso de que sea una página web. En definitiva, esta es la primera vez que estamos dando a conocer esta iniciativa, una iniciativa que empezó con un objetivo muy sencillo, pero que dada el interés de todos los miembros se creó en algo mucho más interesante, mucho más importante y evidentemente algo original, algo genuino, algo que estaba faltando para poder congregar, coordinar todas las partes. En el cual, en esta reunión de hoy se habló muchísimas veces de la importancia de la interacción pública-privada y creo que esta red es un claro ejemplo de ello. Una interacción que además es real, existe, genera resultados visibles. Lo que estamos viendo aquí, en estos poquititos desarrollos que hemos tenido en los 7 meses, se ha logrado gracias a esa confianza entre el sector privado y el sector público en sus reuniones mensuales, pero también en el trabajo del día a día, semana a semana, de cada una de las comisiones. Así que esto es todo. Muchísimas gracias al CEPIA y a todos los integrantes aquí presentes. Muchas gracias.